Tomemos asiento un momento para reflexionar sobre lo que estamos celebrando. Con el Domingo de Ramos iniciamos la liturgia de esta Semana Santa, que es el centro de nuestra fe. Yo quiero detenerme un momento haciendo un resumen muy sucinto, por cierto, de lo que es la Semana Santa en su globalidad y cómo esto tiene que afectar a nuestra vida a la hora de celebrarla, a la hora de vivirla personalmente. Es un artículo que yo escribí para la prensa hace algunos años, un poco insinuando una crítica también a la falta de convicción y de responsabilidad con lo que la mayoría de los cristianos hoy se acercan a vivir este acontecimiento, que no es solamente memorial, sino que es actualización de los misterios de la redención. Anclados en el pasado y arrastrando los pies, titulaba aquel artículo de la prensa. Y lamento reconocer que nos hemos acostumbrado muchas veces a circunscribir los acontecimientos que celebramos precisamente en esta Semana Santa a la fe, pero en el pasado, no en el presente. Nos limitamos a recordar sucesos milenarios, pero no se nos ocurre subrayar la actualidad de la pasión, del Calvario, sobre todo de la resurrección para nosotros. Que Cristo hoy sigue llevando su cruz, que es condenado, que es flagelado, que existe en Cireneos, que sigue ultrajado, clavado, abandonado, sobre todo que sigue vivo en medio de nosotros. Y por ello quiero invitarles a vivir esta Semana Santa los misterios de la pasión y de la resurrección, precisamente en clave de actualidad. Sobre todo, habría que decirlo, de corresponsabilidad, sentirnos cómplices y no meros espectadores. Claro que eso supone, y esto es lo grave, y quizá lo que asusta a mucha gente, supone pasar de un acto de piedad simplemente a una experiencia de incomodidad. Si seguimos arrastrando los pies, llegaremos siempre tarde al encuentro con Cristo, al encuentro con la realidad del hombre, al Calvario, al sepulcro vacío, a Galilea. Resguardados, eso sí, en nuestra espiritualidad tantas veces acolchada, pero carente de Dios, que siempre va más adelante que nosotros. Es una invitación, por tanto, a vivir el Via Crucis, pero sobre todo también a vivir el Via Lucis en primera persona, sentir el peso de la condena, de la traición, de la negación, de la exclusión. Cómo el Dios con nosotros, el Emmanuel, es quitado del medio de nosotros de una manera brutal. Fuera, fuera, crucifícale. Escuchar sorprendidos cómo ese grito brota de la propia boca y cómo lo sigue profiriendo nuestra sociedad del descarte. Para nosotros, que queremos seguir viviendo el sufrimiento de Cristo hoy, en una iglesia y en un mundo sufriente y necesitado, para sacar precisamente de nosotros lo mejor del hombre, acabar con el hombre viejo y pasar al hombre nuevo, al hombre indultado, al hombre resucitado. Hagamos vivo, hermanos, aquel icono que representa a Cristo inclinado hacia un viejo en actitud de levantarlo. No es difícil captar el simbolismo de esta figura, el viejo Adán, o sea, el hombre, la humanidad entera, y Cristo que se inclina sobre esa humanidad muerta para restituirle la vida. Dios todavía está inclinado sobre este fango para comunicarle su soplo, como el primer día de la creación, pero esta vez será la vida para siempre. La gloria de Dios es la vida del hombre, decía San Ireneo, pero no un hombre anclado en el Viernes Santo, encerrado en el sepulcro. La muerte ha sido vencida, sino un hombre que camina ligero, siguiendo las huellas de Cristo hacia la Galilea de los gentiles, al encuentro de una nueva humanidad,
donde siempre nos lleva la delantera. Como digo, esa es una visión genérica de cuál debe ser nuestra actitud y nuestra responsabilidad a la hora de vivir este misterio, que celebramos litúrgicamente en estos días, pero que se celebra día a día en nuestra vida. Deteniéndonos un poco en la liturgia de este Domingo de Ramos, Jesús entra en Jerusalén y la liturgia lo que hace es precisamente invitarnos a hacernos partícipes, a tomar parte de la alegría, de la fiesta del pueblo, que es capaz de gritar y de alabar al Señor. Alegría, eso sí, que se empaña y que deja un sabor amargo y doloroso al terminar de escuchar el relato de la pasión. Nos lo recordaba el Papa Francisco hace algunos años, cuando hacía coincidir la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente con este día del Domingo de Ramos, y decía que pareciera que en esta celebración se entrecruzan historias de alegría y sufrimiento, de errores y de aciertos, que forman parte de nuestro vivir cotidiano como discípulos, ya que logra desnudar los sentimientos contradictorios que también hoy, hombres y mujeres de este tiempo, solemos tener. Somos capaces de amar mucho, pero también de odiar mucho. Somos capaces de entregas valerosas, pero también sabemos lavarnos las manos en el momento oportuno. Somos capaces de fidelidades, pero también de graves y grandes abandonos y traiciones. Y se ve claro en todo este relato del Evangelio que la alegría que Jesús despierta es motivo muchas veces de enojo y de irritación para algunos. Fíjense, Jesús entra en la ciudad rodeado de su pueblo, rodeado de cantos y gritos de algarabía. Podemos imaginar que es la voz del Hijo perdonado, la voz de aquel leproso sanado, el balar de esa oveja perdida que él encontró, que resuena a la vez con fuerza en aquel ingreso triunfal. Es el canto del publicano y del impuro, es el grito del que vivía en las márgenes de la ciudad, es el grito de tantos y tantos hombres y mujeres que lo han seguido porque han experimentado precisamente su compasión ante el dolor y la miseria. Es el canto y la alegría espontánea de tantos postergados y tocados por Jesús, que ciertamente y de corazón pueden gritar: bendito el que llega en el nombre del Señor. Obviamente, ¿cómo no alabar a aquel que les ha devuelto la dignidad y sobre todo la esperanza de vivir? Es la alegría de tantos y tantos pecadores perdonados que volvieron a confiar y a esperar. Y estos gritan, se alegran. Es la alegría del Domingo de Ramos. También nuestra voz está entre ellas, cada uno dé su respuesta. Ahora bien, esta alegría y esta alabanza de aquella multitud resulta incómoda y se transforma en sinrazón escandalosa para aquellos que se consideran a sí mismos justos y fieles a la ley y a los preceptos rituales. Es una expresión de Romano Guardini. Alegría insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la miseria. Y muchos de estos, por el contrario a los anteriores, piensan: mira qué pueblo tan maleducado. Alegría intolerable para quienes se olvidaron de tantas oportunidades recibidas. Y qué difícil es comprender la alegría y la fiesta de la misericordia de Dios para quien quiere justificarse siempre a sí mismo y acomodarse a las circunstancias. Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a todos los demás. Es una cita tomada de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y es así, queridos hermanos, como nace ese otro grito
el que no le tiembla la voz para gritar crucifícalo. No es un grito espontáneo como el anterior, que brota del corazón, sino un grito forzado, manipulado y que se forma en el desprecio, buscando ese desprestigio y la calumnia cuando se levanta ese falso testimonio para poder justificar las acciones. Es el grito que nace cuando se pasa del hecho a lo que se cuenta, es decir, algo tan popular en México como el chisme. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia y no tiene problema en manchar a otros para salir con la suya. Es un falso relato. El grito del que no tiene problema en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar cualquier voz disonante. Es el grito que nace de trucar la realidad y pintarla de manera tal que termina desfigurando el rostro de Jesús y lo convierte en un malhechor. Es la voz del que quiere defender la propia posición, desacreditando especialmente a quien no puede defenderse. Es el grito fabricado por la farsa de la autosuficiencia, del orgullo, de la soberbia, que afirma sin problemas: crucifícalo, crucifícalo. Y es así, queridos hermanos, como se termina precisamente silenciando la fiesta del pueblo, derribando la esperanza, matando los sueños, suprimiendo la alegría. Así se termina blindando el corazón, enfriando la caridad. Es el grito del sálvate a ti mismo, que quiere adormecer la solidaridad, apagar los ideales, insensibilizar la mirada. El grito que quiere borrar la compasión, ese padecer con la compasión que es la debilidad precisamente de Dios con nosotros. Qué diferentes unos de otros los gritos. Y frente a todos estos titulares, el mejor antídoto es mirar la cruz de Cristo y dejarnos interpelar por ese último grito suyo. Cristo murió gritando su amor para cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, santos, pecadores, amor a los de su tiempo y a los de nuestro tiempo. En su cruz hemos sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio, para que nadie, en la situación en que se encuentre, quede lejos de la mirada misericordiosa del Padre. Por tanto, mirar la cruz es dejarse interpelar en nuestras prioridades, en nuestras opciones de vida y en nuestras acciones cotidianas. Es dejar cuestionar nuestra sensibilidad ante el que está pasando o viviendo un momento de dificultad. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que mira hoy nuestro corazón? ¿Qué es lo que escuchan nuestros oídos? ¿O cuál es el grito que profesaremos, que proclamaremos? ¿Jesucristo sigue siendo motivo de alegría, de alabanza en nuestro corazón? ¿O nos avergüenzan sus prioridades hacia los pecadores, los últimos y los olvidados? Y a nosotros la alegría que Jesús despierta es, curiosamente, para otros motivo de enojo y también de irritación, ya que alguien alegre siempre es mucho más difícil de manipular. Pero existe en este día la posibilidad de un tercer grito. Algunos fariseos entre la gente le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, diles que se callen. Y él respondió: yo les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Hacer callar a los creyentes es una tentación que siempre ha existido en el mundo. Los mismos fariseos increpan a Jesús y le piden que los calme y los silencie. Hay muchas formas de silenciar y de volver invisibles a los que son firmes en sus convicciones. Muchas formas de anestesiarlos, de adormecerlos para que no hagan ruido, para que no se pregunten y se cuestionen, para mantenerlos callados. Hay muchas formas de tranquilizar para que no se involucren y que sus sueños pierdan vuelo y que se vuelvan ensoñaciones rastreras y pequeñas.
En este Domingo de Ramos nos hace bien, por tanto, hermanos, escuchar esa respuesta de Jesús a los fariseos, a los de ayer y a los de todos los tiempos, sobre todo a los de hoy. Si ellos callan, gritarán las piedras. Queridos hermanos, está en ustedes la decisión de gritar. Está en ustedes decidirse por ese hosana del Domingo de Ramos para no caer en el crucifícalo del Viernes Santo. Está en ustedes no quedarse callados. Si los demás callan, si los poderosos callan, si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto, ¿ustedes gritarán? Por favor, decídanse antes de que empiecen a gritar las piedras, porque les aseguro que éstas hablarán y hablarán muy pronto, dentro de unas horas, en el Domingo de la Resurrección. Esas piedras saldrán por los aires para dejar al descubierto una tumba vacía que nosotros habíamos abandonado. Que así sea.